La transmisión diaria de La Razón Radio. ¿Cómo estás? Hola Rubén, muy buenos días. Buenos días Rubén y a quienes nos escuchan y nos miran también, buenos días. ¿Ya te anotaste para la vacuna? Bueno, yo tengo todavía programado la vacuna en el mes de julio, así que espero que hasta ese tiempo cuidarme y que pues cuando me toque administrarme, ¿no? Claro que sí. El presidente acaba de anunciar la llegada de 1.500.000 dosis de vacunas para mañana. ¿Qué efecto causa esto, en la opinión? Mira, yo creo que causa un efecto mucho más atractivo, interesante, comunicacionalmente, políticamente y socialmente, mucho más que esta entrevista del fin de semana que tuvo con medios estatales, ¿no? Lo digo porque en la entrevista del fin de semana me dio la impresión de que había un presidente que estaba intentando de alguna forma poner su propia identidad, es decir, poner su propio sello como gestión pública, pero que creo que no lo logró, no termina de lograr intentar imponer su propio sello, ¿no? Quizás se debe en gran medida al hecho de que es como que habla con los suyos, ¿no? Y luego por tanto como no hay digamos un poco el juego político en el que hay alguien que te pregunta y te incomoda y luego por tanto a partir de ahí, en realidad a partir de la incomodidad y a partir de la interpelación nacen pues las ideas más potentes, usualmente. Por eso no me pareció, digamos, muy acertada la entrevista del fin de semana y ahora los anuncios haciendo, en todo caso, que son anuncios de gestión pública y que son además anuncios importantes, pues estos yo creo que van a tener mucha más repercusión a nivel de la sociedad en general y a nivel incluso de la oposición política en particular. Marcelo, el presidente obviamente ha hecho menos autocrítica, casi nada. Sí. Pero ha contado lo que hizo hasta el momento en al menos 3 áreas. Uno, en el área económica, Sí. Habló de señales y signos y síntomas, comparando con un paciente, de revitalización de la economía, de la reactivación de la economía, y dijo que eso es producto de, primero, la inyección de recursos a través del bono contra el hambre, ha llamado esto del retorno de las actividades de las empresas estatales, el impuesto a las grandes fortunas y además de la inyección de capital a las empresas estatales, que en su criterio han estado abandonadas, han estado suspendidas. Incluso dijo, el gobierno de Yanine Áñez dijo que las empresas estatales, si quieren salir adelante, tienen que salir con sus propios recursos. Y Luis Arce dijo, no, así no funciona la cosa. Lo que hemos hecho es inyectar recursos a estas empresas estatales para que puedan volver a operar. Y obviamente considera de que esas políticas han ayudado a reactivar, a dar señales de reacción de la economía del país. Entre el discurso y los hechos, ¿qué encuentra de análisis, Marcelo? Mira, yo creo que el presidente tiene, por lo menos hoy día, un mensaje muy potente que creo que no lo están sabiendo explotar en términos comunicacionales. Lo pongo en el siguiente plano. Las elecciones que hemos vivido, tanto generales como subnacionales, las elecciones eran la llave de resolución de la crisis política que vivíamos en el país. Pues esa llave ya se ha utilizado y luego por tanto ya se ha resuelto eso. Ahora viene la segunda etapa, el segundo mensaje que está siendo administrado por este gobierno, que tiene que ver con el hecho de que las vacunas son de alguna forma la llave de resolución de la crisis económica que tenemos como país. Es decir, la activación económica pasa porque mucho más rápido podamos inmunizar a nuestra población, ¿no? Es decir, no solamente por las medidas económicas, decretos o leyes que se vayan a firmar, sino porque haya una adecuada y exitosa vacunación e inmunización a la población. En esa medida vamos a poder luego, por tanto, empezar a resolver la crisis económica.
Fíjate, pero no estoy viendo que en el mensaje estén utilizando, digamos, algo parecido de manera, digamos, mucho más clara de cara a la población, ¿no? No hay eso. Y lo que sí hay más bien es como, sí hay ciertas medidas económicas muy dispersas que se han ido haciendo, pero no se nota como comúnmente se conoce como un mensaje fuerte, un mensaje potente que uno entienda que eso es lo que exactamente están haciendo y hacia dónde quieren ir. Si no, se notan muchas ideas dispersas y de ahí que, claro, los analistas económicos, sobre todo de oposición, pues se agarran diciendo no existe un plan, no hay un plan y luego, por tanto, todo es, digamos, improvisación en el tiempo, ¿no? ¿Tú crees que no hay plan? ¿Tú crees que la oposición tiene la verdad o por lo menos se acerca a la verdad? Porque, cierto, el problema de la escasez de vacunas puede, digamos, generar cierta incertidumbre y plantear, digamos, a la opinión pública incertidumbres respecto de cuándo nos vamos a vacunar, este proceso de vacunación no avanza, por tanto la política de salud del gobierno no sirve. Mira, yo creo que no, yo creo que efectivamente hay un plan y además estamos hablando de un presidente que tiene el perfil de saber administrar, digamos, la economía del país, ¿no? Entonces estamos hablando de alguien así. Yo creo que hay un plan. Lo que no creo y no veo es que comunicacionalmente se sepa comunicar o proyectar o difundir, digamos, a la población. No hay eso. Y entonces, claro, por eso la sensación hacia afuera de que primero este gobierno no tiene una identidad propia, no tiene una marca registrada propia, si quieres, y por eso incluso hasta la sensación de que vivimos en una suerte de un poder dual, ¿no? Cuando, bueno, la oposición se encarga, ¿no es cierto?, de hablar todo el tiempo de que quien gobierna en realidad no es Luis Arce, sino es Evo Morales, ¿no es cierto? Hay ese juego narrativo ahora, yo diría, es un juego narrativo nuevo de parte de la oposición que plantea esta idea de una suerte de un poder dual, ¿no? Un poco para llevarnos, si quieres, al pasado, a ese pasado que era, digamos, bastante duro y bastante crítico con el MAS. Es decir, a eso, en ese tipo de marque está, digamos, un poco la oposición hoy día en este país. Y frente a ese marque, lo que tiene que hacer el gobierno, pues, es responder. Y es responder, como te decía, dando mensajes claros y contundentes y claritos, además, sobre todo, muy claros. Y segundo, demostrando que efectivamente, digamos, aquí hay una ruta que se quiere seguir en términos económicos, más allá de estas ideas que se van haciendo, ¿no? Claro, y cierto, le da nomás cierto aire si quieres, de energías, el anuncio de la llegada de las 1.500.000 dosis de vacunas para mañana, pero ¿qué? En adelante, ¿cómo tendría que sostener políticamente Luis Arce su gobierno? Porque así, cuestionamientos, observaciones, hasta actitudes desestabilizadoras van a continuar. Sí, no hay duda de que la oposición política va a estar un poco en la labor de intentar desgastar al gobierno, y eso es, digamos, normal que vaya a pasar, ¿no?, en un escenario político. El asunto es el gobierno y cómo encara de aquí en adelante, digamos, después de estos primeros 6 meses de gestión, cómo encara comunicacionalmente y políticamente las cosas, ¿no? ¿Cómo encara estos dos temas? Yo creo que comunicacionalmente necesita hacer una cirugía mayor y políticamente necesita cometer estrategias diferenciadas de negociación y de encuentro o de diálogo, si quieres, con las oposiciones políticas, ¿no? No es lo mismo hablar con un señor Camacho que con una señora Eva Copano. Y creo que esa diferenciación debería estar muy clara y muy evidente, digamos, en el gobierno, ¿no? Y luego también generar esa suerte de lo que pasó al principio de su gestión de Luis Arce. Se entendía muy clara y muy nítidamente quién era el que administraba el poder del Estado, presidente, y quién es el que administra la función dentro del partido político, es decir, la dirigencia del partido político. Eso es Evo Morales. Se terminaron las elecciones y ya no van a haber más elecciones hasta el 2025 en el cual jueguen los partidos políticos ahí, compitan. Pues entonces ahora otra vez yo creo que tiene que volverse a ese mismo, al juego inicial en el que una cosa era la administración del partido y otra cosa es la administración del Estado. Y ahí por eso Luis Arce tiene que hacer aquello que sabe hacer mejor. Menos discursos políticos encendidos, porque realmente no está, digamos, estamos viendo que no es, digamos, en todo caso su perfil, no es su perfil,
sino más bien, digamos, dando charlas, dando entrevistas que tienen que ver con temas puntuales de gestión en los cuales él se sabe desenvolver muy bien. Hoy día lo ha demostrado que se sabe desenvolver muy bien con los periodistas, hablando de distintos temas. Sí. Y en ningún momento hablando necesariamente o cargándolo su intervención con el tema político. Es decir, no. En la medida en que insista con el tema político, pues, y no hablando tanto de lo que él sabe hacer, creo que va a forzar en realidad una identidad que no la tiene otra vez y que va a seguir generando esa ilusión de que quien gobierna más bien es otro, ¿no? Sí, lo habíamos visto al presidente en cuanto asumió la presidencia el 8 de noviembre del año pasado, días después convocando a los gobernadores para plantear, digamos, un reajuste a la emergencia sanitaria y, por tanto, a las acciones contra el COVID. Sería necesario, por lo menos se espera, que el presidente convoque ahora, ya son 7 días que los nuevos gobernadores están ya trabajando en sus regiones, sería necesario que los convoque para reencaminar con ellos este proceso no solamente de vacunación, sino también de atención de la emergencia sanitaria. Habrás visto en nuestros titulares de hoy, Marcelo, que por ejemplo, en La Paz no tenemos director técnico del Servicio Departamental de Salud. Entonces, yo creo que se espera que el gobierno llame a los gobernadores. ¿Es posible eso, Marcelo? Ya la semana pasada con una pose prepotente, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ha dicho: presidente, usted no tiene que faltarle el respeto a Santa Cruz, que nosotros sabemos más o menos cómo tumbar gobiernos, ¿no? Leyendo entre líneas su discurso. Y sale al paso el vocero Jorge Rister diciendo de que nosotros no vamos a entrar en su juego, más bien le pedimos coordinación. Y a partir de entonces, desde la Asamblea Departamental de Santa Cruz, desde el mismo entorno de Luis Fernando Camacho, se está buscando un diálogo con el presidente Luis Arce, infructuoso, sí. ¿No crees, Marcelo, que el gobierno ya debería convocar a los gobernadores para primero, digamos, plantear cómo se va a llevar en adelante con ellos, y segundo, para ya planificar de aquí en adelante cómo va a funcionar el sistema de salud a partir del Estado? Sí, mira, no hay duda que una reunión de coordinación, por lo menos como un primer gesto de apertura hacia una gestión pública que pueda repercutir al ciudadano, es bien importante. Pero teniendo en cuenta, creo, un tema que para mí hoy día es el que está ocurriendo en el bloque de las oposiciones políticas. Si uno se pregunta hoy día, ¿quién es el jefe o la cabeza de la oposición política en este país? No hay respuesta, porque no tenemos hoy día, digamos, dentro del plano político, no existe un líder de oposición que sea herente, si quieres, para todo ese grueso de electorado. No hay. Entonces, ¿qué hay en todo caso? Lo que existe más bien es que a partir de la posesión de autoridades subnacionales también, pues ha empezado a aparecer una suerte de una competencia entre los opositores para ver quién sale ungido como jefe de la oposición política. De ahí que todos están un poco como que pidiendo reunirse con el presidente, y el primero que logre hacerlo de forma separada, pues va a ser, digamos, de alguna forma como que ungido como el líder de la oposición política, ¿no? Entonces, hay este elemento de competencia de la oposición dentro de su propio bloque. Creo que tiene que ser considerado también como parte del gobierno, dentro del gobierno nacional, para ver cuál es la mejor estrategia. Si la mejor estrategia política es hacer una reunión general con todas las autoridades, gobernadores electos y posicionados, y luego alcaldes si están bien, o quizá la mejor opción es lo que se hacía antes, lo que teníamos, digamos, como referente durante la gestión de Evo Morales, que era mandas delegados presidenciales a los departamentos, y esos son los encargados de coordinar con esas autoridades, como que enlaces políticos para coordinar con esas autoridades departamentales y municipales, ¿no? Esa es la evaluación en realidad que creo que tiene que hacer el gobierno para ver
¿Cuál es la mejor vía, la mejor forma para llevar este tema en términos políticos? Distintos, por lo menos hasta las elecciones judiciales, si es que se llevan en 2023, porque no va a haber afanes políticos en el sistema político nacional, en los partidos, en las agrupaciones políticas, en el mismo gobierno. Lo que corresponde de aquí en adelante es generar acción, generar proyectos, generar políticas públicas desde el gobierno nacional, desde los gobiernos subnacionales, ya sea las gobernaciones o las alcaldías. ¿Crees, Marcelo, que desde hoy nos toca a los bolivianos tener un clima de paz? ¿Se pinta un clima de paz? Porque mira, parece nomás que hay colita, hay resabios de las broncas, de las diferencias políticas de antes de las elecciones del 18 de octubre. Mira, yo la verdad es que soy más escéptico, en todo caso, y un poquito más pesimista en ese tema, porque nada más haber recibido sus cartas, sus credenciales, las autoridades electas, y nada más haber sido posicionadas, ya están empezando una carrera por ver quién va a ser el candidato para la presidencia del 2025. Por lo menos esa sensación destilan muchos de ellos. Ya han empezado a romper con sus organizaciones políticas, digamos, que las han llevado, digamos, a la competencia electoral, y han empezado a hablar respecto de que nosotros desde aquí podemos defender, digamos, a todo el país, ¿no es cierto? Es decir, podemos defender desde Santa Cruz, defendemos a todo el país, incluido, digamos, La Paz, ¿no es cierto? Ya hemos visto que igual en Cochabamba y en La Paz, en el municipio de La Paz, hay pues movimientos que suenan a queremos ser, digamos, presidentes, ¿no? Y entonces yo creo que la tregua que normalmente suele ocurrir cuando hay, digamos, primer año de gestión y luego segundo, y a partir del tercer año recién se empiezan un poco a generar chispazos políticos electorales, no va a ser posible. No van a bajar la guardia porque, como te decía, aquí hay una competencia muy fuerte en las oposiciones políticas para ver quién va a ser el líder de la oposición y quién se puede proyectar hacia el 2025. Es decir, hay mucha ansiedad en el bloque de las oposiciones políticas. Y esa ansiedad, pues, cuando a todos nos da, digamos, si estamos con ataques de ansiedad, es difícil de controlar. No es sencillo. Entonces, creo que se vienen nomás momentos tensos todavía en la política. No vamos a tener mucha tregua. Cierto, pero tiene una explicación esta, ¿no? No es así por así que hay movimientos en las oposiciones para perfilar candidaturas, para perfilar reestructuraciones partidarias o de las agrupaciones. Sí. Es cierto esto de que mientras no se sancionen las responsabilidades de la crisis postelectoral de 2019, ya sea con un juicio de responsabilidades contra Yanine Áñez o procesos ordinarios contra los ministros que ejecutaron las intervenciones policiales militares de Sacaba y Sencata, mientras no se resuelva eso, no creo que haya reconciliación. Por lo menos así lo han dicho el presidente. Ayer uno de nuestros periodistas escuchó la homilía del monseñor Gualberti en Santa Cruz, que también coincide con eso, y finalmente el expresidente Eduardo Rodríguez Belcé ha dicho, mientras no haya justicia, la reconciliación es difícil. Pasa por la sanción de las acciones postelectorales de 2019, la pacificación del país o la reconciliación nacional. Es uno de los temas, ¿no? Es uno de los elementos para poder conseguir, digamos, una reconciliación como país, yo creo. Sobre todo Sacaba y Sencata. Si hay algo que creo que une o genera, digamos, cierto consenso en la opinión pública en general, masistas y no masistas, es pues el hecho de querer saber efectivamente qué ocurrió en esas masacres, quiénes son los responsables de eso, ¿no? Y si quieres ir más atrás, hacia el 2019, pues ahí también tienen que haber, digamos, responsabilidades, ¿no? Es decir, tienen que haber responsabilidades de todos los actores que hicieron algo por el escenario de desestabilización tan fuerte y tan traumático que vivimos como país.
Y cuando hablo de responsabilidades, hablo de oficialismo y de oposición, por si acaso. No hablo solamente de responsabilidades de un solo lado. Cuando ocurre un problema tan fuerte como el que hemos vivido, pues aquí no hay uno solo o un solo actor que sea responsable, que cargue con todas las cosas. Aquí hay más de un actor, que no solamente está probablemente incluso en el oficialismo y en la oposición, sino que también son actores quizás sociales, que son, digamos, que están fuera del sistema de partidos. O entonces, externos. Pero para, sí, externos, exactamente, pero para efectivamente acometer un proceso de que imparta justicia a todos estos actores, no basta con hacerlo en un tiempo tan corto como el que estamos viviendo. El país tiene que entender que heridas históricas profundas que viven los estados no se pueden resolver de la noche a la mañana. Las heridas históricas profundas tardan incluso décadas en resolverse, pero se resuelven. Y eso hay que entenderlo, es decir, hay que frenar un poquito la impaciencia que tenemos sobre este tema, en un lado y en otro lado, y hay que entender además que estas cosas toman su tiempo, se tienen que resolver, sí, pero toman su tiempo, ¿no? Claro. Y así, digamos, por lo menos, si no se han cerrado las heridas de 2003, por lo menos la población ya ha entendido de que creo que ya está resuelta esa crisis con la irrupción de nuevos actores políticos, con la generación de políticas públicas que si bien no han convencido del todo, por ejemplo, a los salteños, o con la irrupción de nuevas necesidades, ¿no? O nuevos liderazgos locales, ¿no? Pero yo coincido contigo en el sentido de que este proceso de reconciliación va a tardar, ¿no? Va a tardar porque no solamente se trata de impartir justicia, sino también de entender que las realidades cambian, pues, cambian año a año, las necesidades también, los actores políticos también, y seguramente a partir de eso se puede reconstruir, digamos, o restañar las heridas y hacer un proceso de resiliencia política y social en adelante. Volviendo a este recambio político que ha vivido el país en las elecciones subnacionales, ¿qué candidatos ahora ya no candidatos, qué alcaldes cree o qué gobernadores cree Marcelo que más o menos se perfilan para pelear en las elecciones de 2025 por algo, ya sea en la Asamblea Legislativa o por la presidencia? ¿Es fácil para la oposición construir un candidato único? ¿Es tan complejo? Y en el caso del MAS, ¿será fácil salir de Luis Arce para buscar un tercer presidente del movimiento al socialismo? Mira, en el bloque de las oposiciones, Rubén, yo lo que veo es que las apuestas más grandes para proyectarse hacia el nivel nacional están concentradas en el eje central de los departamentos. Entonces ahí no me extrañaría ver, digamos, una competencia muy fuerte entre Iván Arias, Manfred Reyes Villa y Camacho. No sé si Johnny Fernández también, a lo mejor tenga, digamos, igual la misma intención de proyectarse hacia afuera, pero van a ser sin duda los actores centrales que van a querer proyectarse hacia el 2025 para competir en las elecciones. Y lo van a querer hacer porque quien debería en todo caso, o quienes deberían en todo caso ya concentrar el bloque de oposición política al MAS a nivel nacional desde el legislativo, que es Comunidad Ciudadana, pues ha abandonado esa función. Como la ha abandonado Comunidad Ciudadana, pues están todas estas otras fuerzas políticas locales, que además, dicho sea de paso, han nacido anteayer. Todas esas fuerzas políticas han nacido anteayer. Hay liderazgos que ya se conocían desde hace mucho tiempo, como el de Reyes Villa, sí, pero sus fuerzas políticas anteayer, y luego por tanto su estructura o la posibilidad de que puedan irradiarse a nivel nacional es mucho más difícil, es una tarea muy complicada, ¿no? Eso les va a ocurrir ciertamente, creo, en ese bloque de las oposiciones. En el movimiento al socialismo creo que va a ser clave lo que va a pasar en junio de este año con su congreso.
y en su Congreso, no pensando necesariamente que haya o exista una jubilación de Evo Morales, sino creo que el ojo tiene que estar en todo caso más enfocado en cómo van a terminar de estar construidos o diseñados sus estatutos de partido. Esa es una carta muy potente para ver cómo se van a ir proyectando los siguientes liderazgos, qué limitaciones va a tener el mismo movimiento al socialismo de manera interna, para ver cómo proyectan nuevos liderazgos, quiénes se empiezan a perfilar de aquí en adelante. Ese va a ser un elemento trascendental dentro del movimiento al socialismo. Creo que nos va a definir, en todo caso, qué es lo que le va a ocurrir de aquí hacia el 2025. Cierto, coincido contigo cuando hace rato decías que no va a ser tranquila la actividad política con solamente, como se espera, gestión, sino van a haber nomás movimientos permanentes de reajustes partidarios políticos y generación de precandidatos, aunque es muy re temprano señalar eso. Quizás estemos especulando nomás. Yo, por ejemplo, pienso que un candidato en el movimiento al socialismo que podría perfilarse es el mismo vicepresidente David Choquehuanca, ¿no? Porque se había quedado en el camino muchos movimientos sociales, incluso la opinión pública, en enero de 2020, cuando en Argentina el movimiento al socialismo se ha reunido, esperaba que sea él el candidato. Entonces creo que es muy temprano en aventurarse con estas especulaciones. Especulaciones obviamente no tienen ningún sustento más que quizás la lógica de cómo más o menos se mueven las fuerzas políticas en el país. Ya en la gestión local, ¿qué perspectivas le das a las autoridades, Marcelo? Vemos todavía insuficiente de criterio al gobernador de La Paz, Santos Quispe, arrancando muy poco a poco también la alcaldesa Eva Copa. En Cochabamba sí creo que con la experiencia que tiene Manfred Reyes Villa ya ha comenzado a trabajar ya de forma orgánica y operativa. En La Paz, Iván Arias, creo que con la experiencia del Ministerio de Obras Públicas y también la estructura de sus funcionarios que han estado en el gobierno municipal anterior, también comienza a funcionar. ¿Qué crees? ¿Cómo cree que arrancan estas autoridades en su gestión? Mira, yo lo que veo es que ciertamente hay, digamos, diferentes movimientos que tienen que ver con, diferentes velocidades de las autoridades en el ejercicio ahora mismo de sus funciones, ¿no? Han arrancado con diferentes velocidades. Pero están chocando, creo, con problemas políticos importantes, primero, y luego problemas de gestión mucho más trascendentales, ¿no? Problemas políticos que tienen que ver con cómo está constituida, primero, su bancada en el legislativo, en sus respectivos legislativos, obviamente, Consejo Municipal, Asamblea Legislativa Departamental, y también cómo están constituidos a nivel interno en términos políticos en sus propias organizaciones. Es decir, si esas organizaciones políticas están siendo fuertes o están empezando a querer construirse según vienen los días, están empezando improvisando en realidad, ¿no? sus propias estructuras. Y hemos visto además que no es necesariamente garantía el hecho de tener mayoría en el legislativo, en su respectivo legislativo, por parte de su propio partido, porque sus propios asambleístas o concejales pues no tienen, digamos, una base de disciplina muy arraigada y no dependen demasiado de la autoridad del Ejecutivo, ¿no? Y ahí hay un problema fundamental. El problema fundamental es cómo tú como autoridad política empiezas a implementar tu gestión, pero al mismo tiempo tienes que llevar adelante un proceso de negociación muy fuerte y muy complejo. Hablabas de Eva Copa, por ejemplo, la presidenta del Consejo Municipal del Alto, que es muy joven, unos 20 años. Todos han hablado, joven, mujer, y que un poco sería como que el sinónimo de lo que Eva Copa intenta hacer en el Alto. Pero nadie se ha hecho la pregunta de fondo, que normalmente se hacen esa pregunta cuando pasa algo parecido en el movimiento al socialismo, que es, ¿a qué sector pertenece? ¿Cuál es el bloque corporativo que la representa? Más allá de que
esté ahí de concejal y de que pertenezca a Jayaya. Y cuando uno se hace esa pregunta, uno encuentra que más bien ella pertenece a la Federación Universitaria Local de la UPEA, de la Universidad Pública del Alto. Y luego, por tanto, es muy evidente el peso y la influencia que tiene la UPEA como grupo corporativo a nivel de los estudiantes, ojo, no de los docentes, a nivel de los estudiantes en el Alto. El hecho luctuoso donde han fallecido varios estudiantes del Alto se debe también al peso fuerte y específico que tienen pues, los estudiantes dentro de la estructura misma universitaria en esa universidad. Entonces es un grupo corporativo fuerte y por eso también, entre otras cosas, yo creo que por eso también se explica que esa señorita esté hoy día de presidenta del Consejo Municipal. Lo que antes significaba el hecho de que los jóvenes eran instrumentalizados por los partidos políticos, hoy día también se puede traducir en el hecho de que los jóvenes son instrumentalizados por las organizaciones sociales, por algunos grupos corporativos. No estoy generalizando, pero creo que hay mucho de eso en nuestra política, ¿no? Entonces, eso nos está mostrando diferentes velocidades con las cuales las organizaciones políticas empiezan su marcha. En Cochabamba, Reyes Villa recicla a un exministro de la señora Yanine Áñez como secretario de Salud. Lo recicla para ponerlo ahí, creo, no tanto como una prueba clara y concreta de una gestión sanitaria que se quiere llevar adelante, sino más bien como una suerte de un juego político, un poco para contrarrestarle al gobierno nacional y para que eso pueda conectar de alguna forma con el señor Larrea, que ahora es el presidente del Colegio Médico de Bolivia, ¿no? Es decir, para que haya una suerte de conexión y para que tenga de alguna forma un dique de contención al gobierno nacional. Creo que más bien por eso lo hace en realidad, ¿no? Y no hay que olvidar tampoco la jugada que hace Camacho en Santa Cruz, ¿no? En Santa Cruz con la Asamblea Legislativa Departamental, que le gana al movimiento al socialismo la posibilidad de tener la presidencia de la Asamblea Departamental, ¿no? Y lo último, con Iván Arias, que claro, Iván Arias está reciclando, creo de alguna forma, me parece más o menos inteligente eso, exfuncionarios de Solvo, ¿no? Y exfiguras clave de Solvo, como el señor Dulón, Oscar Sogliano, por ejemplo, que están ahí, que ya saben cómo funciona la alcaldía, ¿no? Pero que está ahora, creo yo, con un problema importante en términos políticos, porque la estructura de Solvo que había todavía a nivel territorial de barrios y además la base de militancia del masismo lo está atacando y no le va a dejar gobernar tan fácilmente, ¿no? Así es. Y quería agregar un dato más a esto que analizabas respecto de cómo Manfred Reyes Villa opta por Aníbal Cruz como su secretario de Salud, y en el caso de La Paz, sí, René Saonero con el alcalde Iván Arias. René Saonero, recordarás, Marcelo, fue si quieres, el director departamental del CEDES de La Paz alterno cuando el gobierno de Yanine Áñez intervino estos servicios departamentales alternos. Y ahí se había servicios departamentales, y ahí se había generado un conflicto de poderes, porque Félix Pazzi, entonces gobernador, defendía la idea de tener en el puesto de director departamental a Ramiro Narváez, y el gobierno se peleaba porque René Saonero estuviera en ese lugar. Finalmente se impuso Pazzi y lo tiene ahora todavía a Narváez en el CEDES, y René Saonero, que había sido separado entonces del CEDES, ahora es el director de salud de la alcaldía de La Paz. Sí, entonces claro, se han ido buscando por eso esas figuras que de alguna forma puedan contrarrestarles, digamos, un poco, o puedan servirles un poco de complementariedad para generar diques de contención al gobierno nacional. Iván Arias también se lo ha llevado a Raúl Peñaranda como su asesor principal en términos comunicacionales, ¿no? Y eso también creo que obedece justamente a ese movimiento político que tiene Iván Arias de proyectarse hacia el 2025, es decir, todos hoy día se creen presidenciables, todos. Ya empezó la carrera presidencial mucho antes de lo que creíamos todos. Así es. Finalmente, Marcelo, ¿qué crees que deben plantearse como tareas políticas, como también administrativas, los distintos gobiernos municipales o departamentales? A mí se me ocurre, por ejemplo, obviamente lo lógico es la lucha contra el COVID, la reactivación económica, quizás entren en su agenda el censo y el pacto fiscal.
Sí, son, a ver, las dos primeras que tú dices, Rubén, son agendas de gestión, ¿no? Es decir, el COVID y las... Sí, exacto, que son ineludibles, ¿no? Ahí, esas dos. En la económica, sobre todo las alcaldías van a tener una gran responsabilidad porque son ellos los que hablan directamente con los gremiales, ¿no? Y la familia gremial ha crecido, pero en estos últimos años, muchísimo, muchísimo. Y las otras dos, que son, digamos, el censo y el pacto fiscal, pues son agendas más políticas, creo, y agendas muy importantes para las administraciones mismas, tanto gobernadores como alcaldes. Ese va a ser un tema central. En la medida en la que el censo se realice, pues el gobierno nacional va a estar, creo, obligado a negociar con los distintos niveles del Estado territoriales, porque se va a hablar de asignación de recursos, se va a hablar de redistribución de escaños parlamentarios. Entonces son dos cosas muy importantes que sin duda se van a empezar a abrir como más grandes de país, pero a partir de la realización del censo. Ahí está pues el tema que faltaba para las disputas políticas, el censo. Sí. Gracias, Marcelo, por tu tiempo. Sí, gracias, Marcelo, siempre es agradable hablar contigo de temas políticos, temas económicos y obviamente ahora de la gestión política y la gestión de las vacunas. Gracias, Marcelo. Te estaremos convocando cualquier ratito. Sí, Rubén, un abrazo. Gracias, hermano. Gracias.